Bien, queridos, este tiempo de alabanza que pudimos tener y continuamos ahora con este tiempo especial de compartir la palabra de Dios. Desde ya agradezco la recepción, la invitación en primer lugar y la recepción que nos han hecho para poder compartir este tiempo especial con ustedes. Hay, eh, hay fechas especiales en las iglesias, en las congregaciones, y evidentemente cuando hay un aniversario que se puede recordar la gracia del Señor, que se puede recordar la obra del Señor, mirar hacia atrás y recordar la fidelidad del Señor y también mirar hacia adelante y proyectar que el Señor tiene todavía una gran obra para hacer. Eso indudablemente marca un hito especial en cada iglesia y en cada congregación local. Así que desde ya, gracias por la invitación a esta fecha especial que cada congregación tiene. Y no es algo menor esto. Siempre que una iglesia cumple años, está celebrando no solo ese paso del tiempo, sino también viendo cómo Dios actuó durante estos 32 años que comenzó este testimonio con ustedes. Pero tenemos que ser honestos en algo, siempre que vemos y que pensamos en un aniversario y que tal vez miramos para atrás. Es que las iglesias no permanecen vivas por casualidad, no permanecen vivas por influencia humana, no permanecen vivas por pensamientos o por esfuerzos meramente personales. Las iglesias avanzan porque el Señor levanta y porque el Señor permanece y porque el Señor sigue siendo fiel. Y es por eso que podemos pensar y seguir soñando y confiando en que el Señor sigue obrando en medio nuestro, ¿no? Y hoy seguro que es una fecha especial en que ustedes miran hacia atrás y pueden recordar en cada una de las cosas que fueron pasando. Miguel me contó rápidamente la obra de Dios para que ustedes puedan estar en este lugar. Indudablemente fue algo milagroso y una obra de la gracia del Señor. Pero también, a la vez que recordamos la fidelidad del Señor y pensamos en todo esto, también es un momento para mirar hacia adelante. Y preguntamos, bueno, ¿qué tipo de iglesia quiere Dios seguir edificando en este lugar? Hay algo de lo cual estamos seguros, porque es algo que nos dice la palabra de Dios, que el Señor está preparando para sí una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa, ese es el propósito del Señor. El Señor ama a su iglesia. La iglesia es la novia del Señor. Ahí en Efesios capítulo 5, cuando hace esta analogía, esta enseñanza de los esposos y las esposas, dice, bueno, eh, 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 de la misma manera que Cristo ama a su iglesia, los esposos tienen que amar a sus esposas, ¿no? Pero está dando este conocimiento que nosotros tenemos que tener de que la iglesia está en un lugar muy especial en el corazón del Señor y que su fin, por medio de su palabra y por medio de su espíritu, es santificar a la iglesia, preparársela para el momento en que Él venga a buscarle, que sea una iglesia gloriosa. ¿Sí? Algunas traducciones ahí de Efesios capítulo 5, 22 dice que es una iglesia radiante, es una iglesia que refleja el resplandor, el mismo esplendor de la persona de Jesús en sí mismo. Y eso es lo que queremos meditar en este tiempo. ¿Cómo es que el Señor va preparando su iglesia para que sea una iglesia gloriosa, para que sea una iglesia radiante? Y lo que primero que vamos a ver hoy es que Dios va a formar una iglesia que parte de su persona y que parte de su obra. Ese es el primer pensamiento que vamos a tener hoy. Dios edifica su iglesia. En el segundo turno, lo que vamos a ver es que la iglesia radiante no solo es una iglesia que Dios levanta, sino que también es una iglesia que está unida, que permanece unida. Mañana vamos a ver en el tiempo de la Cena del Señor que la iglesia radiante no solo es una iglesia que Dios se levanta, no solo es una iglesia que camina unida, sino que es una iglesia que comprende el alto precio que se pagó por su redención. Y vamos a terminar hablando de que una iglesia radiante también es una iglesia que obedece, una iglesia que conoce la palabra del Señor y que la toma para sí mismo, la aprende para sí mismo, abraza la verdad del Señor y quiere obedecer lo que el Señor tiene para nosotros. Primero, lo que vamos a ver, en particular en este tiempo especial, lo que queremos es compartir una carta muy especial, rápidamente vamos a ver, que nos va a enseñar algunos principios de cómo Dios va formando esta iglesia radiante.
Si tienen ahí una Biblia, vamos a Filipenses capítulo 1 y vamos a leer algunos versículos ahí. Después el resto del estudio lo vamos a hacer en Filipenses capítulo 2. Pero fíjense cómo Pablo trata a esta iglesia y quiero que veamos en este tiempo por qué esta iglesia puede ser de gran ejemplo y de gran valor y de gran testimonio para nosotros en este aniversario que están viviendo y proyectamos hacia adelante. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Primero que vamos a ver, que tenemos que tener certeza que una iglesia que Dios levanta es una iglesia que nace de Dios. Es una iglesia que tiene su origen en Dios. Si queremos entender esta iglesia en Filipos, si queremos sacar el principio eterno para nosotros en este tiempo, no podemos simplemente empezar en Filipenses. Este no es el inicio de esta carta. Esta carta se escribió aproximadamente entre 10 y 12 años desde que estuvieron los primeros convertidos ahí en la ciudad de Filipos. ¿Sí? Tenemos que ir para eso a Hechos capítulo 16. Y si tienen ahí la Biblia, les voy a pedir que me acompañen a Hechos capítulo 16 y vamos a ver cosas gloriosas que pasaron en esta ciudad, que nos van a ayudar a comprender cómo es que Dios inicia una iglesia, cómo es que Dios inicia una obra y cómo Dios hace una obra en la vida. Y lo primero que vamos a ver es que la iglesia nace cuando Dios dirige soberanamente. La iglesia nace por obra del Espíritu Santo. En primer lugar, muchas veces lo primero que Dios hace en nuestra vida y lo primero que Dios hace en la iglesia es cerrar puertas. Es cerrar puertas. A veces Dios cierra puertas que nosotros abriríamos, que a nosotros nos parecen que están bien, que a nosotros nos parecen que es lo más sensato, lo más razonable, que a veces tenemos buenas intenciones para Dios. Y de alguna u otra manera Dios nos dice que no es por ahí. Fíjense lo que pasa en Hechos capítulo 16, versículo 6. Estamos viendo cómo Dios comienza un testimonio. Y dice el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Tremendo cómo empieza esta obra del Señor. Estamos pensando, ahí está Pablo con toda la intención de predicar el Evangelio en un lugar que todavía no había sido evangelizado. Obviamente es un buen deseo. Obviamente quería tener una buena intención. Está Pablo con este viaje misionero tremendo que va avanzando una y otra vez compartiendo la palabra del Señor. Una persona de Dios, con este deseo para Dios. Y que sin embargo, Dios le dice 2 veces, en dos ocasiones, que no. ¿Cómo puede ser que Dios le impida predicar? ¿Cómo puede ser que Dios le impida avanzar con el Evangelio? Porque no todo lo que parece bueno a veces es la voluntad de Dios. Aun cuando sean buenas intenciones, aun cuando parezca lo correcto. Muchas veces pensamos que si algo es bueno, entonces esa es la voluntad de Dios, entonces eso es lo correcto. Pero Dios no solo decide qué es lo que va a hacer, también decide dónde lo va a hacer, también decide cómo lo va a hacer y en qué tiempo lo va a hacer. Y hay momentos en la vida personal y hay momentos en la vida de la iglesia que Dios dice, no es por ahí. No es por ahí, yo entiendo tus deseos. Yo sé que lo que querés hacer es algo bueno, pero Dios nos dice, no es por ahí. Y cuando Dios dice, no es por ahí, también está actuando con gracia. También está actuando con amor, también está actuando con sabiduría perfecta y con soberanía. ¿Sabes que algunos de los momentos más importantes en nuestra vida, muchas veces fue cuando Dios dijo que no? Y cuando Dios nos marcó que alguna buena intención, que algún buen deseo que nosotros teníamos, tal vez un ministerio que queríamos hacer para Dios que no se dio, tal vez un plan que teníamos para Dios
que no funcionó, tal vez una puerta que se cerró. No fue abandono de parte de Dios, fue dirección de parte de Dios para un plan, para un proceso que lo llevaba a obrar de acuerdo a la obra de Dios. El apóstol Pablo aquí estaba en una sintonía espiritual tan fina con Dios, estaba en tal comunión con el Señor, que pudo escuchar cuando Dios le dijo que no, cuando el Espíritu le impidió avanzar para donde a él le pensaba que era bueno. Y obedeció la voz de Dios. Primero vemos que el Espíritu a veces detiene, pero el Espíritu detiene para redirigirnos, para llevarnos a otro lugar, no para que nos quedemos de brazos cruzados, porque después de esto aparece la visión que tenemos relatada en el versículo 9 de Hechos capítulo 16, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pablo escucha definitivamente la voz de Dios, sabe que Dios lo está mirando para otro lugar y responde inmediatamente, sin negociar, sin postergar, sin tratar de razonar cuál era la voluntad de Dios. Porque cuando uno aprende a escuchar el no de Dios, cuando uno obedece a Dios en su no, también está listo para obedecer cuando Dios dice, sí, es ahora, es por acá, estoy abriendo una puerta en este lugar. Y esta es una verdad que necesitamos aprender de este inicio de esta iglesia. Cuando Dios no nos da lo que nosotros queríamos, lo que nosotros pensábamos, lo que nosotros anhelábamos, es porque Él tiene preparado algo mejor. Cuando Dios nos dice que no en nuestras intenciones, en nuestro plan, en nuestro proyecto, es porque Él tiene preparado un plan mejor para nosotros. Pablo tenía una muy buena intención. Él quería ir a cierto lugar, pero Dios tenía una ciudad, Dios tenía una iglesia entera esperando nacer en Filipos. Entonces le dijo que no a un lugar, lo redirigió a otro lugar. Y vemos cómo ahí en Filipos se empieza a desatar un avivamiento que nadie puede detener. Dios hace lo que nadie puede producir. Y ese es el resto del capítulo 16 de Hechos. Es el comienzo de esta iglesia. No es una iglesia que empieza con grandes multitudes. No es una iglesia que empieza con campañas evangelísticas. No es una iglesia que empieza con grandes estructuras. Es una iglesia que empieza con una persona y luego otra persona y luego otra persona que se convierte y viene al Evangelio. Primero está aquella mujer llamada Lidia, aquella mujer empresaria. Fíjense cuál es su corazón y qué es lo que pasa. Versículo 13. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Tremendo esto. La Biblia dice que el Señor abrió su corazón. Porque es Dios quien abre el corazón de las personas que escuchan el mensaje del Evangelio. Sin ese poder transformador de Dios, todo nuestro mensaje que tenemos memorizado y toda nuestra mejor verborragia es inútil. No llega a ningún lado. No puede faltar cuando predicamos, cuando compartimos la palabra del Señor, la dependencia del Espíritu. Es Él el que produce la obra. En primer lugar se convierte Lidia. Luego hay otra segunda conversión que tenemos registrada. Tal vez hubo otras, muy probablemente hubo otras. Tenemos registrada una segunda conversión. Una muchacha que estaba esclavizada, una joven que estaba esclavizada. Dice que tenía espíritu de adivinación, que estaba oprimida por el enemigo y en algún momento estaba impidiendo la obra de Dios y el testimonio de Pablo. Entonces Pablo ahí la libera de aquel espíritu que le estaba atormentando. Una mujer empresaria, una joven esclavizada, tercer convertido, aquel carcelero, que conocía tal vez lo peor de la sociedad.
tenía contacto cada vez con aquellos que maldecían y otra vez. Su corazón indudablemente estaba totalmente endurecido. Pero una noche cuando ve el milagro de Dios, una noche cuando después de que conoció y entendió y escuchó que aquellos dos siervos de Dios, Pablo y Silas, que fueron puestos, azotados y puestos en el calabozo de más adentro, en vez de quejarse como los demás, en vez de blasfemar como los demás, ellos ahí empezaron una reunión de oración y de adoración, y los cimientos del calabozo y de la cárcel temblaron. Cuando él comprendió que Dios estaba ahí, dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Aquel que tenía el corazón más duro, en un momento quería, cuando vio todo lo que pasaba, cuando vio que los presos tal vez podían escaparse, cuando él tal vez quiso hasta quitarse su vida, dice, y estaba dispuesto a eso. Cuando comprendió el poder de Dios, dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa noche, dice el relato de Hechos 16, tanto él como su casa conocen a Cristo. Un avivamiento empieza en esta ciudad que ni siquiera la cárcel pudo detener. Quisieron encerrar, encarcelar a las personas de Dios que estaban ministrando, preparando. Bueno, dijo Dios, voy a llevar el avivamiento a la cárcel. Y la ciudad comprendió lo que Dios puede hacer cuando Él tiene un propósito. Ahora vemos cómo estas tres personas son muy distintas entre sí. Una mujer empresaria, rica, dice que de alguna manera ella adoraba a Dios, buscaba a Dios, y Dios abre su corazón. Una joven esclavizada, atormentada por el enemigo, que era incluso sus dotes de adivinación eran dominadas por amos que tenía por sobre ella. Es liberada por el poder del Evangelio. Un carcelero, un funcionario romano, llega un momento en el cual tiene que comprender que necesita a Cristo. Estas tres personas totalmente distintas forman una misma iglesia. Son los primeros convertidos de esta iglesia en Filipos. Esto no es algo que produce otra vez un programa. No es algo que produce una estrategia. Es algo que solo puede producir Dios. Es algo que solo puede venir por su intervención. Dios va dirigiendo, ¿ves? Con sus no a veces, con sus sí a veces, es por acá. Abriendo puertas, poniendo personas, con personas que están dispuestas a testificar, a compartir el Evangelio. Cristo va edificando su iglesia, Cristo va formando su iglesia. Es esa iglesia, a veces nosotros pensamos, diseñamos proyectos, diseñamos planes, ¿cómo vamos a hacer para que la iglesia crezca en comunión? ¿Cómo vamos a hacer para que la iglesia crezca en extensión? Y tenemos que comprender que la iglesia verdadera no la fabricamos nosotros, no la diseñamos nosotros, sino que la iglesia de Dios se manifiesta cuando Dios interviene, cuando Dios hace su obra. Entonces la pregunta es, ¿tenemos la sensibilidad espiritual? ¿Estamos en el lugar espiritual de conocer cuando Dios dice que sí, cuando Dios dice que no, cuando Dios dirige, cuando Dios abre corazones, con el corazón dispuesto para compartir el mensaje del Señor? Una iglesia inicia cuando el Espíritu obra. Pero en segundo lugar, Dios abre puertas cuando la iglesia vive en comunión. Y ahora sí volvemos a Filipenses. Y vamos a esos primeros versículos que leímos de este capítulo 1. Pablo dice ahí en el versículo 5, el versículo 4, que él oraba y rogaba, dice el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio. Vuestra comunión en el Evangelio. Ahí está la palabra comunión. Es una palabra muy profunda en las Escrituras. Significa participación, significa algo en común, significa compartir la vida. La iglesia no es un lugar donde nosotros asistimos. La iglesia es una vida que compartimos. Es comunión, eso es comunión. Aquí estaban estos que se convirtieron hace unos años atrás, que eran tan distintos entre sí. Nosotros hoy miramos una iglesia local y vemos hermanos que somos tan distintos entre sí. Sin embargo, ahora formamos una misma familia espiritual. Sin embargo, ahora podemos caminar juntos
en comunión. Y fíjense, hay 3 maneras en las cuales se manifiesta esa comunión, le va a decir Pablo acá en primer lugar. Hay un mismo propósito, hay comunión en un mismo propósito de evangelismo, de misión, por eso habla de comunión en el Evangelio, comunión en este mensaje glorioso. Lo que los estaba guiando a tener comunión no era su historia, no era su pasado, no era las cosas incluso que podían proyectar, era su misión, era el mensaje del Evangelio que tenían para compartir. Por eso dice, somos compañeros en el Evangelio. Y esta es una iglesia que tiene que ser vivir la comunión en la misión. Porque pasa algo cuando servimos juntos en el corazón. Vivimos la comunión de otra manera cuando tenemos un proyecto de compartir el Evangelio de Cristo. ¿Cómo se unifica nuestro corazón cuando 2 o 3 nos ponemos de acuerdo para compartir de Jesús? Para pensar cómo podemos hacer para alcanzar al vecino, para alcanzar al que vive enfrente, cómo podemos hacer para llegar a Cristo. Bueno, esa es comunión en el Evangelio. La iglesia se fortalece cuando deja de ser espectadora, cuando deja simplemente de mirar las cosas que pasan afuera y cuando se convierte en participante, cuando se convierte en actora de la obra de Dios en el lugar en el cual estamos, cuando nos unimos para compartir el Evangelio. La iglesia camina unida en el servicio, la iglesia camina unida en la oración. Fíjense lo que dice Pablo, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Versículo 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, porque los tengo en mi corazón. Pablo está derramando su corazón en oración por esta iglesia. Y quiero decirte que la iglesia que ora junta, la iglesia que ora unida, es una iglesia que permanece unida. Es una iglesia que camina unida. Porque cuando clamamos juntos a Dios, cuando abrimos nuestro corazón, cuando nos arrodillamos juntos ante Dios, nuestras diferencias se achican. A veces pensamos, ¿cuántas diferencias tengo con aquel hermano? ¿Qué distancia que hay entre él y yo? ¿Probaste orar con el hermano? ¿Probaste buscarlo, visitarlo, decir, vamos a orar juntos? Y vas a ver cómo ese frío que hay en el corazón, cómo esa distancia que hay en el corazón, cómo esas diferencias que hay en la vida, el Espíritu las desarma. Si querés crecer con alguien en comunión, no empieces hablando más de él o hablando más incluso con él. Empieza a orar junto con él. Empecemos a caminar juntos en oración. Caminamos juntos en el servicio, en la oración, y caminamos juntos en el padecimiento, en llevar las cargas. Eso es lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia, versículo 7 otra vez. Me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros son participantes conmigo de esta gracia. Y dice el versículo 10 del capítulo 3, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Esto es algo muy profundo. Pablo está abriendo acá el corazón de su propia experiencia, lo que él estaba viviendo preso en este tiempo. Y dice, ustedes no están físicamente en la cárcel conmigo acá, pero su corazón está conmigo. Y eso es iglesia. Cuando aquel que está padeciendo puede experimentar que la iglesia está presente con él. Cuando alguien sufre, la iglesia está para orar por esa persona, pero también está para involucrarse, está para acompañar, está para ponerse al lado y está para sostenernos unos a otros. Esa comunión verdadera a la cual queremos y que el Señor quiere imprimir en su iglesia no nace de la comodidad, no nace de hacer lo que nos viene simplemente a la mano y no dar un paso más. Nace cuando compartimos la vida real, cuando compartimos la misión, cuando compartimos la oración, cuando compartimos el padecimiento. Y tercero y último, en esta primera charla, la iglesia que Dios levanta, la iglesia que surge por parte de Dios, es una iglesia que permanece unida, pero también es una iglesia
en la cual Dios sigue trabajando. Es una iglesia que permanece firme. Es una iglesia que permanece firme. Dice Pablo en el versículo 6 del capítulo 1. El que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dice, de esto estoy convencido. La iglesia es algo que Dios comenzó. Cristo la comenzó. Dice, Cristo comenzó en ustedes esta buena obra. Cristo prometió a Mateo edificar la iglesia. Él prometió seguir trabajando, obrando en la iglesia. ¿Y cómo va a ser esa construcción? En perfección. Perfeccionarla hasta que esto venga, hasta que Él venga. Por eso dice, no es un anhelo simplemente que tengo. No es un deseo, no es una intención, no estoy dudando, no estoy simplemente esperando. Estoy convencido que Dios está haciendo una obra en ustedes, que Él comenzó una buena obra en ustedes. No somos nosotros quien inicia la obra, sino Dios mismo obrando en nosotros. El Espíritu empieza convenciendo a las personas del pecado. Es lo que Jesús dijo a sus discípulos que el Espíritu iba a hacer en Juan 16:8. Cuando Él venga, cuando Cristo se iba, después de su muerte, resurrección y ascensión, y envía el Espíritu en Pentecostés, cuando Él venga va a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Si hoy alguien experimenta necesidad de Dios, si hoy alguien tiene el convencimiento en el corazón de que necesita recomponer su relación con Dios, es porque el Espíritu está obrando, es porque Dios está llamando, es porque Dios está marcando ahí la vida y el corazón para que arreglemos nuestras cuentas con Él, para que volvamos a una comunión con Él. Dios es quien empieza transformando el corazón, convenciendo. Dios es quien sigue, una vez que convence, transformando la vida. Una vez que entregamos nuestra vida a Él, somos transformados por el Espíritu, somos renovados por la palabra, somos lavados por la palabra. La salvación no es un maquillaje espiritual. No es que somos personas que ahora somos un poquito mejores que antes. Dios hace una obra de transformación y de regeneración. Es un nacer de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo. Es una obra que hace el Espíritu de Dios, que nos hace, por medio del cual nos hace sus hijos. Y no solo que Él nos trae el mensaje del Evangelio, no solo que Él nos hace sus hijos espirituales, sino que Él va perfeccionando. Es Él quien garantiza el final. Eso significa que si Dios comienza una obra, Él no la abandona. Él no la deja inconclusa, como muchas veces nosotros podemos hacer. Y nuestra seguridad, entonces, no está en nuestra firmeza, no está en nuestra constancia. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un carácter que va fluctuando de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que vivimos, de acuerdo a las cosas que salen como esperamos o como no esperamos? Pero la obra de Dios no depende de nuestra constancia, sino depende de su fidelidad, depende de que Él se comprometió a hacer la obra, y si Él se comprometió, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Queridos, en conclusión, la iglesia es gloriosa porque nace de Dios. La iglesia es radiante porque camina en comunión. La iglesia es gloriosa, nace del cielo, camina en comunión y va a llegar hasta el final. Porque Dios está trabajando ahí. No es perfecta la iglesia. No es perfecta, pero Dios la va perfeccionando. Dios está trabajando. Dios está obrando en esa vida. Y tal vez hay entre nosotros alguien que se identifica tal vez con alguna de estas tres personas que llegaron al Señor. Tal vez alguien que es correcto, religioso, alguien que se esfuerza por ser bueno, alguien que se esfuerza por hacer buenas obras, pero necesitas, como necesitaba Lidia en Hechos 16, que Dios abra su corazón. Tal vez hay entre nosotros alguien como aquella joven que siente que está atada, esclavizada y que está luchando contra eso y necesita desesperadamente que Dios traiga libertad a su vida, a su corazón. Tal vez hay alguien entre nosotros como aquel carcelero, cansado, vacío en su corazón, desesperado porque Dios sobre, porque traiga su palabra. Y la misma respuesta
que aquellos apóstoles trajeron en aquella fría noche de aquel calabozo es la misma para nosotros y para vos y para mí hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vení con tu religión, vení con tu esclavitud, vení con la dureza del corazón, vení con el vacío en tu corazón. Y Dios sigue haciendo lo mismo que hizo en aquella oportunidad, sigue abriendo el corazón para que puedas comprender el mensaje del Evangelio, sigue rompiendo las cadenas de la esclavitud, del pecado, para que puedas vivir la libertad de Cristo, sigue salvando las vidas de aquellos que vienen a Él. Pregunta para nosotros no es si Dios aún sigue obrando, sino si vamos a ser parte de lo que Dios está haciendo. ¿Estás dispuesto a ser parte del equipo de Dios, de la obra de Dios, de la obra que Dios quiere hacer en tu corazón en primer lugar, para hacer también en la iglesia, para hacer en el lugar en el cual la iglesia está, no solo en el barrio, sino en las casas que representa cada uno de quienes estamos aquí? ¿Por qué no dejamos de luchar con la dureza de nuestro corazón? Abrimos el corazón al Señor, oramos y cerramos este primer módulo. Seguí pensando tal vez en esta pregunta. Vení con la dureza del corazón. Decí, Señor, quebrantame. Quiero seguir escuchando la voz de tu Espíritu, mostrándome tu gracia, tu misericordia, tu verdad. Señor, te pedimos que a medida que compartimos la palabra, a medida que compartimos las canciones, las charlas unos con otros, tu Espíritu siga obrando en nosotros. Necesitamos romper la dureza del corazón, de la vida. Necesitamos mirarnos otra vez como iglesia y saber que Dios está formando una iglesia gloriosa que va mucho más allá de nuestros esfuerzos, de lo que nosotros podemos hacer, que nace de tu mismo corazón, formar una iglesia radiante que te ame, que sea limpia, que sea santa, que sea pura, que comparta el mensaje del Evangelio, que te ame por sobre todas las cosas. Por eso, Padre, te pedimos que a medida que seguimos estudiando tu palabra y compartiendo la comunión, tu Espíritu siga obrando en nosotros y podamos venir en fe a ti y derramar la vida del corazón. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén.